Bueno, y seguimos aquí en Radio Emisur, emisora municipal de Zafra, en el programa La Huella Verde, y vamos a hablar ahora en la entrevista, nos vamos a acercar a Promedio, que ha depurado 24 millones de metros cúbicos de agua residual en el año 2020. Para ello vamos a hablar con Jorge Morgado, que es jefe de comunicación o responsable de comunicación de Promedio, al cual saludamos. Buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor. Bueno, pues hay que hablar de Promedio, que depuró 24 millones de metros cúbicos. Es una cifra mayor, porque el año anterior fueron 22 millones, ¿no? Exactamente, y bueno, la verdad es que durante el año pasado no hubo ninguna adhesión de ningún municipio, ninguna depuradora nueva que se haya construido en la provincia. Por lo tanto, pues los datos que arrojan las depuradoras es precisamente pues ese agua que ha pasado por las instalaciones, que ha salido de nuestras casas y que ha atravesado la red de saneamiento y ha llegado a las depuradoras y después se ha vertido al cauce público, ¿no? Entonces, el año pasado pues hemos detectado, o sea, han registrado en las depuradoras un 11% más de agua que en el año 2019. ¿Y por qué es esto debido? Pues básicamente podemos decir que es debido a un mayor número de precipitaciones, un mayor volumen de precipitaciones, de lluvias que ha caído en nuestra tierra. No es una gran diferencia, según la Agencia Española de Meteorología. Estas lluvias han estado, dependiendo de la zona, ha sido muy muy irregular. En la zona sur ha llovido menos que en la zona norte de la provincia, ¿no? Pero bueno, de forma genérica, pues ha estado entre un 10 y un 20% más de lluvia respecto al 2019. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a las depuradoras no solamente llega el agua que sale de nuestras casas y de nuestros grifos y de nuestros baños, sino que también llega el agua de la lluvia que a través de las calles y de los invernales llega a la red de saneamiento y llega a la depuradora. Por lo tanto, podemos decir que sí, que ha habido un aumento de en torno al 10-11% del volumen de agua en las depuradoras, pero es debido principalmente a ese leve aumento de las precipitaciones. El consorcio pues gestiona 58 estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿no? Sí, exactamente. Son prácticamente el 70% de las depuradoras que están en funcionamiento en la provincia, ¿no? El Promedio es el principal operador de aguas residuales de la región. Estamos agrupando a unos 220.000 habitantes. No solamente podemos decir también que gestionamos la depuradora de Zafra, que recibe el agua también de Puebla de Sancho Pérez. Por lo tanto, la depuradora de Zafra recibe el agua de los vecinos de Puebla y de los vecinos de Zafra. Pues igualmente hay otras 58 depuradoras distribuidas en la provincia, en las que Promedio es el órgano gestor, y que, como os digo, pues ha habido un incremento en cuanto a la depuración de agua respecto al año anterior. ¿Y datos específicos con respecto a Zafra? Pues sí, los datos de Zafra son similares a esta tendencia. El año pasado, en la depuradora de Zafra entraron en torno a 1.687.000 metros cúbicos. Hablamos de que un metro cúbico son 1.000 litros de agua, con lo cual hay que multiplicar eso por 1.000, ¿vale? Como os digo, esto, así, un número gordo, pues muchas veces nos perdemos, ¿no? Pero si nos queremos hacer nos queremos acercar a lo que sería el consumo o el volumen de agua depurado por persona, estamos hablando que cada vecino de Zafra de Puebla de Sancho Pérez pues ha vertido a la red de saneamiento y ha llegado a la depuradora pues alrededor de 237 litros por persona cada día. 237 litros. Y eso que parece que no utilizamos agua, Víctor. Es importante sobre todo esa cifra, ¿no? Y porque ya se canalizan todo a través de Promedio, prácticamente no queda ese porcentaje que tú quedas que manifiestas, ¿no? Pero las depuradoras están llegando a todas las poblaciones, ¿no? Prácticamente a casi todas las localidades de la región, ¿no? De la provincia en este caso, aunque también de la región, ¿no? Sí, bueno, desde la Diputación, como os digo, estamos trabajando también en un proyecto importante que ya podremos comentar otro día de forma más intensa, ¿no? Que se llama el Plan Depura, y que con este programa lo que se intenta desde la Diputación de Badajoz en nuestro territorio, Diputación de Cáceres en el norte de Extremadura y a nivel global a través de la Junta de Extremadura, pues es que todos los pueblos, sean mayores de 1.000 habitantes, menores de 1.000 habitantes, todas las poblaciones tengan su depuradora, porque actualmente pues hay alrededor de 70-80 pequeños municipios que todavía vierten a los cauces sin ningún tratamiento, y entonces eso pues se está intentando dar
la solución oportuna. Y la Diputación pues está trabajando ya en ello, y muy pronto pues empezarán las construcciones de depuradoras para solventar esta problemática. Hablabas de 1.680.000 en Zafra. Digo que también es un porcentaje muy elevado de esos 24 millones, pues es destacado, ¿no? En Zafra, una ciudad de 17.000 habitantes más otros 3.000 habitantes de la Puebla, sin lugar a dudas es como fuerte, ¿no? Sí. Sin embargo, como te decía, pues también estos volumen de agua varía según las precipitaciones. Entonces, además del consumo, porque lo destacable de todo esto es que, por desgracia, año a año en las zonas rurales estamos perdiendo población por el despoblamiento rural, ¿no? Entonces, es curioso que el año pasado se perdieron alrededor de 250 habitantes a nivel global en la provincia, en los municipios donde gestionamos depuradoras, pero a pesar de perder esa población, el volumen de agua depurada se ha incrementado, ¿no? Como decimos, la causa principal es el aumento de las precipitaciones. Sin embargo, pues se observa cómo en poblaciones donde ha llovido mucho, pues ese volumen de agua por persona es mucho más elevado. Sin embargo, en Zafra pues se sitúa en torno a 237 litros por persona al día, como os he comentado, cuando la media está en 290 litros por persona al día. Estamos hablando de que el consumo de agua potable, el consumo que utilizamos en nuestras viviendas, que pasa por nuestros contadores, está en torno a 145 litros, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando que la diferencia entre esos 145 y los 237 litros de agua depurada, pues es ese agua que acaba en las redes de saneamiento, bien por los consumos municipales de riegos, de uso de limpieza, etcétera, o bien por el agua que llega a la alcantarilla, que proviene de las precipitaciones, ¿no? Podemos decir que casi se depura el doble de agua de la que usamos, ¿no? Entonces destacar la importancia del uso de este tipo de instalaciones, de todo el tipo de depuradoras, porque si no, este agua se vertería a nuestros ríos y arroyos sin depurar, con todo lo que ello conlleva, porque os puedo contar que el agua que ha atravesado la depuradora de Zafra durante el año pasado retiró hasta 10.000 kilos de basura asimilable a residuos domésticos, o sea, basura que debería acabar en un contenedor de basura de color verde de cualquier localidad. Estamos hablando de palillos de los oídos, de restos de comida, huesos de aceituna, etcétera, muchísimo, pues albahailí, compresas, etcétera, este tipo de cosméticos que también acaban por descuido o por desconocimiento tirándolo la gente al inodoro, acaban en las depuradoras. Y en este caso, pues os digo que se retiraron hasta 10.000 kilos de basura en la depuradora de Zafra durante el año 2020. Es una cifra importante que si lo traspolamos, lo pasamos a los números de habitantes que tiene Zafra de Puebla Sancho Pérez, son medio kilo de basura que hemos tirado por las alcantarillas. Es curioso el dato. El que estuviéramos en pandemia, ¿tuvo algo que ver, o sin embargo el 2019 también ocurría una cosa parecida? Es una cosa, el volumen de basura es similar, el volumen de basura retirado es similar. Sí, es verdad que el año anterior el volumen de agua fue menor también porque fue un año mucho más seco y la sequía pues afectó de una manera importante a esa zona, ¿no? Pero la pandemia no ha tenido una incidencia relevante, salvo esos guantes, esas mascarillas que se han encontrado de forma no poco habitual en las depuradoras. Al final llegaban a la instalación, mezclado con el agua, mezclado con el resto de residuos, pues de forma, ya os digo, que de forma más frecuente de lo que esperamos, han llegado guantes y han llegado mascarillas, y eso sí que ha estado derivado de la pandemia. Uh-huh. O sea que tenemos que alojar pues esta basura en los contenedores, en sus recipientes, no tirarlo por el váter, ¿no? Que no debe ser. Claro, hay que intentar colocar siempre una papelera en nuestro baño para evitar que la basura, que las depuradoras están para lo que están, y están para retirar pues esos residuos orgánicos que son propios del agua residual, y después también están para retirar del agua pues esas grasas que puedan estar derivadas de la limpieza de la vajilla, ¿no? Y esas arenas que se retiran también, o sea, que arrastran cuando llueve de nuestras calles, ¿no? Y que acaban en los invernales. El año pasado, por ejemplo, se retiraron pues 1.000 kilos de arenas de la depuradora de Zafra que eran arrastradas por la corriente, por las calles cuando llovía, por las escorrentías, ¿no?
y de grasa también ha habido un volumen interesante de kilos que se han retirado. Pero eso ya es una cosa que se considera propia y que las depuradoras están preparadas para retirar. Sin embargo, el volumen de residuos urbanos, pues, es algo que se puede evitar y que puede ayudar a reducir el consumo energético de la depuradora, a reducir los atascos en las redes de saneamiento y en las bombas de las depuradoras. Y es muy sencillo, simplemente, como os digo, es poner una papelera en el baño y tirarse los residuos que son ajenos al agua y que acaben en los contenedores habituales. Bueno, ¿y cuál es la cosa más curiosa que se han echado por los inodoros, por los váteos, etcétera, que ha ido a parar a la depuradora? Bueno, pues ha habido en muchos casos. Podemos comentaros incluso de la depuradora de vuestra localidad, de Zafra. Tenemos fotos está documentado la llegada de una oveja muerta que ha llegado, pues abriendo alguna persona que tiene una explotación ganadera y que ha abierto el pozo, ha abierto la alcantarilla y ha echado a su animal muerto ahí. Eso ha sido arrastrado por la corriente hasta la depuradora, ¿no? Eso ha sido un poco lo más grande en volumen. Pero como pues llegan pelotas pequeñas de estas que juegan los niños, ¿no? Que pueden acabar en el alcantarillado a través de los invernales. Pueden llegar monedas, todo lo que se nos pueda caer a través del inodoro puede llegar a la depuradora perfectamente. Entonces, pues no se nos ha dado el caso de ningún marido que nos haya venido a pedir el anillo de casado por la depuradora, ¿no? Pero bueno, sería difícil encontrarlo porque pasa por diferentes tamices y acaba en un contenedor, ¿no? Ese tipo de residuos y está todo mezclado, pero no se nos ha dado ese caso. Pero cosas curiosas siempre hay. Aunque ya os digo, no nos paramos en el detalle porque va los residuos muy mezclados. Hablar ahora mismo, Jorge, sobre todo también la importancia que tiene porque el agua se devuelve a la naturaleza en perfecto estado, ¿no? En perfectas condiciones, ¿no? Perfecto, claro, totalmente. Toda depuradora tiene que cumplir unos parámetros de vertido que están establecidos en las normativas tanto del ayuntamiento, que tiene una ordenanza, como de la Confederación Hidrográfica. Por lo tanto, esos parámetros se cumplen a rajatabla. Y si os situáis a aguas abajo por la ribera de Zafra, pues veréis que el agua corre y que el agua corre limpia. Y que en muchos sitios el agua que corre por la ribera y por los arroyos es la que sale de la depuradora, sobre todo en épocas de verano y en épocas de sequía, ¿no? Y cómo los animales son capaces de beber en ese regato y de vivir en ello. Eso significa que el agua es de buena calidad. Entonces, pues podemos confiar perfectamente en las depuradoras y que si tienen un buen funcionamiento, un buen gestor, están devolviendo a cauce el agua en perfectas condiciones. Si no fuera así, os aseguro que la Confederación es tajante y presenta una denuncia ante el ayuntamiento y supone importantes multas para los consistorios, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro caso, la verdad, estamos muy encima y la normativa se cumple a rajatabla. Las depuradoras funcionan las 24 horas del día, supongo, ¿no? Están funcionando en todo momento, ¿no? Exactamente. Siempre hay picos, ¿no? Porque cuando estamos dormidos, estamos todos por la noche en nuestra cama, el consumo de agua se reduce drásticamente. Por lo tanto, no circula agua por el alcantarillado y la depuradora pues baja su actividad. Sin embargo, pues cuando nos levantamos, todos nos lavamos la cara, todos nos lavamos las manos y desayunamos, pues en ese momento hay un pico, también a la hora de comer y a la hora de ducharnos y de cenar. Esos son los 3 picos que se dan a lo largo del día. Y en ese momento poco tiempo después, ese agua llega a la depuradora y es cuando más actividad hay. Pero eso todo está también, aparte de tener su personal operario que se encarga de actuar en la planta, pues también hay un importante control automatizado de la planta. Entonces, pues, si detecta que entra más caudal, pues trabaja más tiempo y la depuradora se adapta un poco automáticamente también, gracias a esos sensores, a esa nueva tecnología, a la contaminación que llega y al volumen de agua que recibe. Uh-huh. Supongo que el tratamiento es complicado, ¿no? El hablar de la depuración de las aguas, ¿no? No es tan complicado como parece, ¿no? No es tan complicado. Incluso diría que la potabilización es más complicada que la depuración, porque al fin y al cabo esto es un proceso natural. Es un proceso natural que tú verterías el agua sucia a un río y ese río la limpiaría, pero en cientos de kilómetros y durante mucho tiempo, ¿no? Trataría de absorber de forma natural esa contaminación. Sin embargo, pues aquí lo que se hace es concentrar ese proceso natural, concentrarlo en una pequeña instalación
y todos los procesos que se dan en una depuradora son naturales. Desde la primero, que es eliminar los residuos más grandes, estamos hablando de esos huesos de aceituna, de esos palillos de los oídos, etcétera, etcétera, que son residuos sólidos, y eso se elimina pues a través de unos tamices, de unos filtros más grandes y más pequeños, y poco a poco se van eliminando. Y una vez que hemos eliminado ya esos residuos más grandes, pues pasaría a una piscina. Se eliminarían antes las grasas también y las arenas, mediante un proceso totalmente también natural, como os digo, y todo pasaría ya con una contaminación orgánica, con esa caca, ese pipí, ¿vale?, para que nos entendamos, a esa piscina grande que se llama reactor biológico, en el cual hay unas bacterias que se comen la materia orgánica. Se les activa a través de oxígeno, y estas bacterias están presentes en un río. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es concentrarlas en millones de bacterias y digamos que controlar su población según la contaminación que llega. Se comen la materia orgánica y ya tenemos el agua sin materia orgánica, sin residuos orgánicos, sin residuos, sólidos, sin arena y sin grasa. Y ese agua ya es perfectamente, está clarificada y es perfectamente útil para devolverla al medio natural en las mejores condiciones. Un agua que es depurada y que es útil para muchas veces para el regadío, para todo en general, ¿no? Actualmente la normativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana no permite, por ejemplo, el riego con esta agua reutilizada, que sería el agua de salida de la depuradora. No se puede utilizar de forma general, ¿de acuerdo? Tiene que tener unos usos determinados. Sí se puede utilizar para el baldeo de calles, sí se puede utilizar para los equipos contra incendios, por ejemplo, y para el lavado de contenedores, por ejemplo, también se puede utilizar. Sin embargo, para el riego, pues todavía no tiene ese permiso de la Confederación para su uso. La reutilización no está muy extendida en la cuenca del Guadiana, no tanto como en la zona del Levante, donde hay auténticas redes ya de redistribución de agua reutilizada, y para riego y para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en el Guadiana no tenemos quizá esa necesidad tan acuciada de agua, y podemos acudir todavía a fuentes de agua subterránea o superficial, y no nos hace falta, ¿no? Pero quizá el futuro pase por ahí, por esa reutilización de agua, y poco a poco se están introduciendo ya algunas experiencias. Entre ellas, nosotros tenemos un equipo de reutilización en la depuradora de aguas residuales de Llerena, que, como os digo, se utiliza tanto para la limpieza de productos fitosanitarios o de productos de equipos de los agricultores de la zona, como para el lavado de contenedores, y es una experiencia que está funcionando muy bien, y que esperamos que en un futuro se extienda al resto de depuradoras para utilizar ese agua que puede tener una segunda vida antes de devolverla al medio natural. Pues Jorge Morgado, responsable de comunicación de Promedio, muchas gracias por haber estado con nosotros en los micrófonos de Radio Misur. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Aquí hemos llegado en la huella verde de Radio Misur, emisora municipal de Zafra. Nosotros le emplazamos al próximo programa, que estaremos con ustedes el próximo jueves, ya lo saben, en la huella verde, para informarles de toda la actualidad sobre medio ambiente. Saludos, muy buenas tardes.